Luego nos vamos con Adán Augusto López, que ha sido mencionado como el caballo negro o como la posible sorpresa o el as bajo la manga en el caso de los aspirantes de Morena. No son pocos los que opinan que Claudia Sheinbaum está muy consciente de que su papel es para rayos mientras capta todas las animadversiones para que a la mera hora ella no sea y sea Adán Augusto, que también es de extrema confianza del presidente. Extrema confianza, podría ser esa hipótesis, no lo sé, descabellada, aunque yo sí he visto un crecimiento de Sheinbaum en los últimos meses, en encuestas incluso de diarios que pudieran ser considerados como adversarios del presidente, ¿no? Él les dice fifís, ¿no? Pero bueno, hasta ahí Sheinbaum va arriba, ¿no? Entonces, Adán Augusto también hay que decir. ¿Te refieres al Reforma? Sí, claro. Sí, tiene a Claudia Sheinbaum en. Sí, claro, también prima. Incluso en este periódico ya aparece ella porque encabezando. Hay otras encuestas que favorecen a Ebrard. He visto algunas otras, por supuesto. En el mundo de las encuestadoras hay de todo, como en botica. Cuchareadas, dicen. Sí, algunas con mucho, como le llaman, royal para que se esponje. Pero bueno. Ya nada más para cerrar lo de Adán Augusto, es un hábil político, eso hay que decirlo. La Secretaría de Gobernación es un puesto que se le da a Adán Augusto, no se espanta con los grandes reflectores, sabe platicar con todas las fuerzas políticas, y eso se lo reconocen incluso hasta en los partidos de oposición, y muchos comentan que es de perfil quizá no tan carismático como otros que han sido candidatos, pero bueno, Adán Augusto ha ganado todas las campañas en que ha participado, tanto para diputación en Tabasco, como senador y como gobernador. Ha ganado campañas muy de la mano, por supuesto, porque es de López Obrador, porque es de su confianza, y como dicen, la tierra y la sangre llaman, entonces pudiera ser un factor que incline la balanza. Ahora nos vamos con Marcelo Ebrard. Porque incluso se puede pensar que está más cercano todavía a Augusto que Claudia. No, por supuesto, mucho más cercano, por ese factor que les comento, desde que siempre se han conocido desde la infancia, incluso, desde la juventud al menos. Y ya con Marcelo Ebrard, por supuesto que es un personaje también interesante, yo creo que lo ha hecho muy bien como canciller. Además, el presidente le ha estado encargando otro tipo de temas. Por ejemplo, vimos lo del mecanismo COVAX con las vacunas. Él ha ido a la Asamblea General de la ONU a dar los grandes posicionamientos, que luego ya vemos que al presidente no le gusta mucho salir. Hace unos días él estuvo presentando el tema de la comisión de paz que proponían para Ucrania, que podría tener al Papa Francisco y al presidente de la India y al secretario general de la ONU encabezando. Algunos se rieron, pero cayó como anillo al dedo, porque cuando se dio ese aviso, horas antes fue cuando Vladimir Putin anuncia que las hostilidades se intensificarían. Entonces, ayer, lo ha hecho bien. Ayer ha dicho que definitivamente se anexa a Rusia a dos territorios muy importantes que representan el 20% del territorio de Ucrania. Sí, de manera ventajosa, de acuerdo con lo que señalan los analistas internacionales, ¿no? A ver, ¿dónde para este conflicto que nos ha pegado a todo el mundo? Ya ve cómo. El tema de la inflación, yo sé que se critica mucho la ausencia de políticas internas, pero también, para ser justos, es un tema mundial. Está pegando Estados Unidos, Argentina, una inflación del 60%, imagínense, don Ramón y auditorio. Pero entonces, ya hablando de Marcelo Ebrard, además también él tiene la ventaja de que es un perfil bien visto por quienes no simpatizan por Morena, por la clase lo ven media, moderado. Es un hecho que la clase media ha estado, es quien ha elegido a los presidentes, a los más recientes presidentes. O sea, también Andrés Manuel López Obrador, gran parte de los votos de la clase media lo favorecieron. Y esos votos a lo mejor ahorita se andan tambaleando, se tambalearían tanto con Claudia Sheinbaum como con Augusto. Con Augusto, porque ellos sí tienen el voto duro, el voto seguro, voto duro y seguro, ellos lo tienen. Pero Ebrard sí alcanzaría a quitar estos votos.
de la clase media. No digo que todos, pero muchos. Sí, es una figura atractiva sin duda para este sector y también el empresarial, y también es bien visto en el extranjero. Pero parece ser que en los últimos meses ya no está tan en el afecto del presidente, sino que la que pues tiene esa confianza, esa... No, abiertamente, Claudia. Este Andrés abiertamente la abraza y le levanta la mano y todo. Y de Claudia Sheinbaum podemos decir primero eso que ya estamos tratando, que es de todas las confianzas del presidente, porque él, para todo político es importante que su sucesor o sucesora pues garantice la continuidad de su legado, de su proyecto de nación en este caso, y que no lo traicione. Eso es muy importante. Y pues López Obrador ve en Claudia Sheinbaum una figura se han visto grandes traiciones. Y se menciona como clásica la de Luis Echeverría con Gustavo Díaz Ordaz. Me ganó el apunte. Los parricidios políticos han sido una constante en nuestro país, en la historia de la política mexicana, por llamarlos de alguna manera. Y pues pareciera que el presidente López Obrador ve en Claudia Sheinbaum una figura que no le va a traicionar. Hay que decir que ella es de la corriente que se hacen llamar los puros, dentro de las corrientes que ya hay en Morena, los Marcelos, en este caso los Gabrieles también, que son, pero bueno, esta de los puros, a esta corriente se le conoce así por aquella frase que era puro pueblo organizado, y son los políticos que no han militado ni en otro partido como el PRI, porque Ebrard viene del PRI, fue cachorro de Camacho Solís, por ejemplo, Monreal no se diga, pero todos estos, como Claudia Sheinbaum, como Martí Batres, vienen de movimientos de izquierda, de partidos pequeñitos. Del PRD o del PT. O en el PRD comenzaron, o simplemente en el López Obradorismo. Nunca militaron en otro y lo han acompañado desde su primer campaña rumbo a la jefatura de gobierno en el año 2000 y en la resistencia contra el desafuero. Desde entonces viene Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso también la lealtad. Sí había cierto temor de algunos sectores, sobre todo empresariales y de la clase media, de que al encumbrarse este grupo junto a Claudia Sheinbaum, pues hubiera políticas muy radicales, ¿no? Que se radicalizara en una izquierda. Porque ha habido algunos signos en ese sentido. Por ejemplo, el hecho de una iglesia que se derrumbó con Claudia, una iglesia católica. Fue importante eso. Sí, también, por ejemplo, está en últimas fechas este tema de Santa Fe, que es una zona de alto poder adquisitivo en la Ciudad de México, y donde ha entrado la Fiscalía General de la República queriendo recuperar algunos predios, y algunos en redes sociales lo han manejado como expropiación. Ya la FGR ha explicado lo que pasa, ¿no? Que ahí eran terrenos de la nación que luego se fueron apropiando por algunas personas, ¿no? Ahí ya no lo he explicado, pero bueno, existen ese tipo de temores, pero fíjese que yo he visto últimamente, Claudia, con otro talante, con otro perfil, la he visto ya más institucional, más formal. Yo creo que ella está tratando de candidata, asumir ese papel para apagar esos fuegos, esos temores que muchos dicen que son infundados, y yo creo que finalmente la decisión va a ser en favor de que ella sea la candidata, y con amplias posibilidades de tener por primera vez una presidenta de la República en México. Pues sí, a lo mejor, y a lo mejor tenemos 2, 3 mujeres como candidatas. A ver, desde tu punto de vista, Ricardo, después de haber escuchado a Julio. El contexto. Me queda nada más la duda, lo veo como un simple observador, si habría una elección interna para definir a esos dos personajes que para mí son los punteros, o si van con la venia del presidente de la República. Solamente tengo esa duda de quién será el candidato o la candidata. Bueno, pues se ha estado diciendo que va por las encuestas, que muchos dudan de estas, hablan de encuestas amañadas. Mira, mucho se ha hablado en México de que hace falta que, al igual que en otros países, esté normado, esté legislado lo que se le conoce como elecciones primarias. Las primarias. Que sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras democracias más consolidadas. En México nunca se ha hecho así y se deja a la libertad
de que cada partido tenga sus propios Incluso sistemas el de comité elección directivo interna. de cada partido puede elegir su candidato. Así es, por ejemplo, un partido que sí es muy conocido por esos procesos democráticos, por decirlo así, es Acción Nacional, que siempre eran los militantes quienes votaban. El PRI ha intentado hacer experimentos como elecciones internas, recuerdo la de la Bastida y Madrazo, que ahí participó todo el mundo hasta sin ser priista, el que quisiera iba y votaba por Roque Villanueva, por Madrazo, por la Bastida, y ahorita no recuerdo cuál era el otro. Era Bartlett. Era Bartlett, efectivamente, sí, era Manuel Bartlett Díaz. Hoy Mira, titular de la que no sabía. No, claro que sabe, es muy, ¿no? Y a ver si luego lo escucha platicar, por ejemplo, de historia, ¿no? Que es un conocedor de temas del Imperio Romano, Napoleón, todos esos asuntos de la Revolución Francesa. No, Ricardo Sotelo es muy, muy culto. Entonces, y también de música sabe mucho. Entonces, regresando a esto, como cada partido tiene la libertad de elegir el sistema, pues en Morena se ha abusado mucho de esto de las encuestas, que pudiera ser pues un insumo muy, muy objetivo, porque ahí están los números, pero el problema es que luego no sabemos también qué encuestadora o cómo. Ya dijo Andrés Manuel que no va a ser mediante el INE la elección interna. Exactamente. Y además también en Morena dicen que después de la encuesta viene el elemento que ellos llaman valoración política. ¿Y es entre quiénes? Pues eso es encerrarse y decir, a ver, sí, la encuesta dice esto, pero nosotros creemos que lo que conviene es esto, y ahí está la decisión. Y ya por último, para no engañarnos, en México, aunque le busquen de tal o cual manera, siempre ha habido un gran elector, y es el presidente de la República. Siempre es el que finalmente dice quién es su sucesor. Aunque hay un dato, don Ramón y Ricardo Auditorio, si nosotros analizamos al menos quienes eran los favoritos de los últimos 4 sexenios, últimos 3 sexenios, no llegaron. Vicente Fox, su favorito para ser el sucesor era Santiago Krill, sabemos lo que pasó. Con Calderón, pues primero era Muriño, pero sufrió este terrible accidente y luego se fue por Cordero. No llegó, perdió con Josefina Vázquez Mota en la interna, que luego Vázquez Mota tampoco. Sí. Y con Peña Nieto, pues tampoco llegó ninguno de sus favoritos, ni Aurelio Nuño. Ni siquiera ganó su partido, perdió. No, al final fueron por un perfil supuestamente conciliador, que era desde Salinas para acá ya se rompió esta cuestión. Entonces, esto de que luego el gran elector, quién sabe si ahora se pueda mantener. Pues sí, porque el gran elector ha venido siendo definitivamente el destino. El destino. Y de la oposición, don Ramón, ¿usted cómo la ve? A ver, platíquenos, porque está extraviada desde mi punto de vista. Como tú dijiste, el hecho de que esté verde Colosio no obsta para que le pongan un apoyo de personas capaces, que él sí es muy dado a aceptar a personas capaces para que puedan ayudarle en las diferentes áreas de gobierno, que además es lo que se estila en todos los gobiernos exitosos del mundo. A ver qué pasa con la oposición. Yo la verdad veo que no tiene perfiles, efectivamente. Primero, no tapemos el sol con un dedo. Prácticamente en todas las encuestas Morena ganaría en el 2024. Bueno, de calle, De calle, no hay manera para la oposición, pero Luis Donaldo Colosio, digamos que es el perfil que podría darle la esperanza. Muchos dicen que está muy verde, que hay que esperarlo para el 2030. Imagínese usted, yo esto de los futurismos en política no soy muy creyente, porque supongamos que hay que guardar a Colosio, no sabemos qué tipo de escándalo, de situación pudiera debilitarlo después. Aquí disculpe que utilice un ejemplo de los deportes, pero por ejemplo alguna vez a Miguel Herrera le decían cuando fue seleccionador nacional, oye, ¿por qué tomaste la selección ahorita? Si te hubieras esperado estar más preparado. Y dijo Miguel Herrera, no, pues es que me la están ofreciendo ahorita, no en 4 años, no en el próximo ciclo mundialista. Algo parecido pasa con Colosio. Si bien ahorita o lo que decía no está en su madurez, ¿quién nos garantiza que en el futuro tenga ese timing político para que esté en los mismos niveles de competitividad? No lo sabemos. Así o como decía Salvador Allende,
que él, haciendo un humor de sí mismo, decía que ya tenía listo su epitafio, que decía: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Vamos a ir a que cierre este programa la exquisita voz de Goretti Solís, cantando las de Rocío, las de Selena, las de Juan Gabriel, las de José Alfredo Jiménez. ¡Vámonos!